feliz con lo que tienes y sé feliz con lo que encuentras y sé feliz en tu camino. Haz tu parte porque así el mundo gira y gira. Haz tu parte y sé feliz. Cuando hablamos de resiliencia, no hablamos de hazañas extraordinarias. Hablamos de la vida de todos los días, de cómo seguimos adelante cuando algo no sale como esperábamos, de cómo nos adaptamos a los cambios que no elegimos, pero que igual llegan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Exploremos Juntos, el podcast de quien les habla, María Esther Lovero. Reinventarse no siempre implica un giro radical. Muchas veces empieza con pequeños ajustes, con decisiones simples que sostenidas en el tiempo cambian nuestra manera de vivir. Por ejemplo, aprender a escucharnos un poco más, darnos el permiso de preguntarnos, ¿esto que estoy haciendo todavía me hace bien? ¿O lo sostengo solo por costumbre? Otro ejercicio sencillo es revisar nuestras rutinas. A veces cambiar un horario, retomar una actividad postergada o animarse a aprender algo nuevo, sin importar la edad, puede abrir una etapa distinta. No para demostrar nada, sino para mantenernos activos y presentes. La resiliencia también se entrena aprendiendo a soltar. Sí, soltar expectativas que ya no dependen de nosotros. Soltar la idea de que todo debe salir perfecto. Aceptar que hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos en ese momento. Un buen ejercicio es mirar el camino recorrido con amabilidad, reconocer lo que sí logramos, incluso aquello que no terminó como pensábamos, pero nos dejó un aprendizaje. Reinventarse puede ser tan simple como cambiar la forma en que nos hablamos a nosotros mismos, ser menos duros, menos exigentes y un poco más pacientes. Sí. La resiliencia no es resistir, sino sentir. Es aceptar lo que duele, entenderlo y aún así seguir caminando. Y quizás ahí esté el verdadero cambio, no en empezar de nuevo, sino en animarnos a vivir con más conciencia y serenidad. Hoy vamos a escuchar una verdadera historia de resiliencia y compromiso y perseverancia. Hoy con nosotros Noemí Buchan, una comunicadora y gestora cultural con más de 18 años de trayectoria en la radio. Su recorrido nace desde el amor por la palabra, la cultura y la comunicación genuina, dando vida a espacios que invitan a reflexionar, aprender y conectar con el cotidiano desde una mirada sensible y profunda. Hoy continúa expandiendo ese camino a través del arte, la naturaleza y la creatividad, desarrollando también proyectos educativos y talleres artísticos para niños. Una voz que comunica desde la experiencia, el compromiso y la pasión por la cultura. Noemí Buchan, bienvenida, bienvenida Noemí, bienvenida a Exploremos Juntos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, súper agradecida y emocionada porque realmente compartir con vos todo este momento es muy importante y muy valioso lo que estás haciendo, así que me encanta. Muchas gracias. Además es muy gracioso esto porque nunca me imaginé que yo iba a ser la entrevistadora. Pero está buenísimo, ¿viste? Qué lindo estar de ese lado. Sí, pero hay que tener un coraje para hacer algo así. Yo no sabía que lo tenía. Aquí estamos. Pero vos bueno, sí, vos venís
Vos venís preparada. Bueno, contame una cosa. ¿Qué fue lo que te atrapó de la radio hace 18 años, que aún hoy Culturarte te sigue motivando? Hermosa pregunta. El comienzo fue algo, magia. Ahí está, esa es la palabra. La magia que te provoca la radio. En un comienzo no teníamos como ahora el tema de multimedias, donde tenés esta forma de comunicarte y ver. Entonces era la magia que provocaba la voz, que provocaba la música que vos acompañabas, e ir motivando a través de la modulación de lo que vos querías decir para llegar a la gente. Pero más allá de eso también, el hecho de encontrar un sentido a Culturarte para que lo escuchen, para aprender juntos, para llegar a gente de todos los estratos y de todas las edades. Entonces, qué desafío enorme, ¿no? Porque había que hacer un mix con todo eso. Así que despacito, despacito se empezó en este camino tan maravilloso que es la radio. Y de ahí no me desprendí jamás. Es como digo, Eso. hago mi cable a tierra, ¿no? Ajá, exacto. Sí, porque 18 años, a ver, consecutivos. Obvio. Claro, imagínate, con 10 es una vida, Noemí, y además van pasando tantas cosas y vos, por ser de pronto el eje, ¿verdad? Del programa, tenés que estar al tiro, como decimos acá, con todo, con lo que querés presentar y con lo que te puede pasar inesperadamente. Totalmente, totalmente. Además, hay algo que me encanta y me fascina, que es, trabajo mucho con investigación para ver qué es lo que puedo incorporar fuera de los entrevistados y sumé las columnas con profesionales como para que tengamos una mirada más ajustada sobre ciertos temas, por ejemplo, psicología, de la salud, eh, las críticas, por ejemplo, para los actores, los directores y acercarnos a cada uno de esos mundos, qué mejor que de la mano de ellos. Y después la investigación a través de lo que voy viendo de información y quiero acercar curiosidades, sobre todo lo que es la línea internacional, porque lo importante no es vivir en una burbuja únicamente nuestra, sino tener ese acercamiento que la globalización nos permite acercarnos, conocer, aprender del otro. Y de ahí surge también muchos seguidores de España, que ahí tenemos un poquito de lío con los horarios, pero bueno, lo llevamos adelante igual. Y bueno, de México, de Colombia, de Perú, de Argentina, de Chile, bueno, en fin, Internacional. hermanando, hermanando todo eso para poder tener esa amplitud de conocimiento y acercamiento. Y acercamiento, que es a mí es lo que más me motiva de vos cuando te conocí, Sí, además de haberme entrevistado, de poder escuchar tus programas y ver tus programas y tus invitados, siempre me pasó eso, o sea, es ese abrir el campo y permitir que el otro se exprese y nutrirse además de lo que uno recibe, ¿verdad? totalmente. Y respecto de tu equipo, o sea, vos tenés, o sea, sonido, tenés coordinación, compaginación. ¿Cómo funciona el equipo? El equipo funciona en las mil maravillas, porque por suerte es un grupo de gente responsable con la cual vamos viendo los temas novedosos y decimos, bueno, me pasa, por ejemplo, recursos humanos, y mira, estamos en una fecha donde los jóvenes están recibiendo, necesitan saber cómo presentar un CV, por ejemplo, cómo tienen que estar ellos, cuál debe ser la actitud. Entonces, bueno, vamos con eso. Y ahí empezamos a trabajar ese tema.
en educación. Y bueno, mira, hay tantos cambios en educación que bueno sería poder incorporar. Entonces nos vamos organizando cada uno dentro de lo suyo. Y pasó algo muy curioso, porque tengo un equipo de arquitectura, ¿no? Entonces, ay, la pocha, ¿cómo podemos hacer con arquitectura? Bueno, y los arquitectos me proponen, mira, tu programa es cultural, entonces vamos a asociar lo que es la arquitectura con escritores contemporáneos, donde hablan de ciertas situaciones edilicias que se van conformando dentro de lo que es la actualidad también. Entonces se fue hermanando todo y siempre dentro de lo que es la cultura, porque en realidad, como digo siempre, cultura hacemos todos y todos los días. ¿Y qué te aporta a vos, a Noemí, escuchar las diversidades, las miradas de tus entrevistados? Me abre la cabeza, me abre la cabeza porque vos imaginate que a esta edad empezar a nutrirte de todo esto, hasta de un ama de casa que viene a contarte una historia de vida, es algo fantástico. Entonces digo, tengo, por ejemplo, una oyente de Chile que vos has podido corroborar cuando hicimos alguna charla en el programa, que uno se nutre de ellos, el encanto que tiene cada uno, el acercamiento, la necesidad de hablar, la necesidad de contar qué es lo que le pasa, qué es lo que siente. Y eso es valioso. La importancia de ser escuchado. Uh-huh, Que exactamente. vos tenés una gran capacidad, porque dentro tuyo hay un ser humano muy interesante. Yo aprendí a descubrir eso de vos y eso hace mucho bien a quienes te escuchen, a quienes participen en tu programa. Es verdad, yo sentí eso, creo que nos nutrimos mutuamente y la Totalmente. necesidad que hay de que esto verdaderamente suceda. Y no hay mucha gente que lo hace. Hay desafíos. Contanos de tus desafíos y de tu aprendizaje a lo largo de tu carrera periodística. Bueno, además de investigar y de tratar, estudiar, sobre todo, porque cuando hablas con un licenciado en educación o con un psicólogo, tenés que estudiar mucho como para poder saber cuál es el lenguaje y de qué estamos hablando. Y ese nutrirte se tiene que transmitir a través de la palabra del que la está recibiendo, pero además dejar que la otra persona pueda explayarse. Y vos sabés que tengo una costumbre que por ahí es un poquito fea, ¿no? Digo yo porque me salgo del libreto, por ejemplo, porque en la universidad te dicen, bueno, vos tenés que preparar tu cuestionario, tenés que hacer esto. Y cuando a veces me dicen, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Dejémonos llevar. Yo no tengo un libreto, no doy un guión, no me gusta que, a ver, por ejemplo, me manden y me digan, bueno, mira, yo quiero que vos me preguntes esto, quiero hablar de aquello, quiero... Entonces yo respeto, obviamente, lo recibo, pero siempre aviso. De todas maneras, esto me sirve de guía por si querés algo puntual, pero en realidad dejémonos llevar, porque hay algo adentro tuyo que por ahí vos no descubriste y que entonces me estás dando la posibilidad de que lo hagas verbal, de que te escuches vos de algo, y me ha pasado muchas veces que me han dicho músicos, sobre todo, que siempre hablan, digamos, de su música, de su composición, de su amor a lo que hacen, y empezar a hablar y sacar temas fuera del contexto de la música, sino de la vida. Y entonces eso creo que es lo que nos nutre también para que el otro nos escuche y conozca, como siempre digo, no solo tienen que conocer al profesional, tienen que conocer a la persona, a su interior, porque ese interior es el que además caracteriza todo lo que eligió en su vida.
Sí, 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 es absolutamente cierto. Y hay mucha gente que solamente se enfoca en su carrera, en lo que hizo, en lo que hace, en lo que va a hacer, pero dentro hay algo que no termina de resolver, porque no lo Mm, saca. exacto. Y eso Yo voy pasa a contar, en todas las profesiones en general, sí, ¿no? O sea, no es... totalmente. Decime, hay algún, ¿cómo diríamos? ¿Algún desafío específico que te ha tocado vivir y que Oh, pudiste superar? mira, cuando empecé con esto de la radio, el director me encarga que él se iba de vacaciones, que lo reemplace en, es una anécdota, ¿eh? Que lo reemplace en el noticiero, lo único que tenía que hacer era leer noticias. Mm, Entonces, sin hacer comentarios, sin nada. Estaba con Johnny, mm, eh, pero estábamos en la parte, digamos, de la operación técnica, en la sala de operación técnica, no estaba en el estudio, porque me sentía más cercana y la verdad que era un gran desafío el hecho de decir que el director me pida que le cubra su espacio, pero además, ¿de qué manera? Entonces, viste, para mí era toda una cosa, una locura. Y viene ese gran terremoto, esa cosa tan fea y tan despiadada que sucedió hace muchos años, y me toca cubrirlo, y me toca leer. Entonces le digo a Johnny, poné música, por favor, y me puse a llorar, porque no podía en ese momento llevar adelante lo que tenía que comentar y hablar tranquilamente porque uno además tiene que transmitir esa paz, tiene que transmitir esa seguridad y decir, bueno, tranquilos, vamos a ir viendo, esto es algo que pasó, ya van a venir más noticias, pero en ese momento eran tan tremendas las imágenes que estaba viendo que no podía contenerme. Bueno, tomé agua, viste, como ujú. uno, todo continúa, salgo al aire y empiezo a dar la noticia como corresponde. Y eso fue como que me dio una señal como para decir, esto es lo que vos amás, esto es lo que vos tenés que hacer. Y este instrumento que hoy tenés en tus manos, que no solamente es tu cabeza, es tu voz. Y por ahí tu cabeza se está derritiendo porque estás viendo algo que es fuerte, pero tu voz tiene que ser imparcial, porque tenés que llevar tranquilidad. Y bueno, esa fue, digamos, el cimbronazo más fuerte que viví en la radio y que me dejó una enseñanza muy, muy importante. Y frente al imponderable, ¿Eh? saliste adelante, Sí, sí, con sí, algo que quizás ni sabías que tenías. Porque es sí, cierto, ahí está justamente ese compromiso que es tan importante, ¿no? Pero si uno a veces piensa que está preparado, no le sale como cuando sucede de esa manera, algo ahí adentro. totalmente. Vos sabés que yo puedo tener mis temas personales como tenemos todos, puedo estar media bajoneada y decir, Dios, bueno, vamos a la radio, pero vos sabés que se enciende la luz roja y desaparecí en el planeta para poder estar en ese momento y disfrutarlo y reírme y hacer reír a la gente, porque para mí fundamentalmente es eso, la alegría y lo que vos podés transmitir en forma positiva es fundamental, porque a ver, radio hoy por hoy, María Esther, hace cualquiera, no es Sí. necesario tener un título, entonces aparecen Mm. los comentarios, los chascarrillos, hay cosas groseras, otras no, hay gente que le gusta ir a lo vulgar o no, pero bueno, eh, ahí también está el compromiso de hacer algo que sin pasar a la seriedad absoluta, que sea una diversión pero tampoco grosera, es un equilibrio, ¿viste? Y ese equilibrio Exacto. cuesta. Exacto. Tiene que ser entretenido, pero estoy completamente de acuerdo con vos de que lo vulgar no es necesario.
no nos enseña nada. Es mi opinión también, ¿no? Vos sos una mujer que además, yo admiro a las personas que se animan a reinventarse. Y Sí, vos te reinventás y te acabas de reinventar con algo que adentro tuyo te está dando alimento, alimento para continuar creciendo. totalmente. Contanos, ¿podés contarnos de Jardín Escondido? Me encanta el nombre. Vos sabés que Jardín Escondido, primero que toda mi vida amé las plantas, las flores, las plantas. Iba a la casa de mi abuelita y ella tenía un jardín hermoso y siempre le pedía brotecitos para hacer mis plantas. En mi propio jardincito, que era un departamentito, y tenía un pasillito chiquito, pero lleno de plantas. Entonces un día dije, bueno, a ver, charlando con mi pareja, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no? Porque, bueno, ya es momento de parar de trabajar de otra manera, formalmente bajo patrón, como quien diría. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí empezamos a soñar con Jardín Escondido. ¿Y por qué a soñar? Bueno, porque nosotros vivimos en una zona donde son casaquintas, hay amplitud en cuanto al espacio, mucho verde, mucho árbol, y yo dije, pero este va a ser un jardín escondido, entre los No. árboles, entre las plantas, y entonces ahí surge el nombre, y ahí surge la inquietud de crecer con esto de un vivero, pero vos sabés que hay una característica, porque yo siempre dije, cuando uno hace algo que todos podemos hacer 10 lo mismo, uno tiene que tener una característica distintiva, tiene que tener un servicio al otro. Y el servicio acá es que, como yo le digo a todos los que se acercan, eh, yo no te voy a vender una planta porque es muy feo decir te vendo una planta. Yo te ofrezco esta planta que a vos te gusta para este lugar, previa investigación de cómo es su jardín, de cómo es su personalidad, cuál es su inquietud, pero además los cuidados necesarios. Porque siempre les digo, a mí no me interesa que vos te lleves la planta y bueno, si te gustó esta, sí, toma tanto, listo, chao, gracias. No, ahí hay un cuidado. Mira, esta planta necesita este tiempo de soleado, necesita este tipo de riego, tenés que poner... Y ahí viene toda una preparación para que amen su jardín. Como yo siempre digo, vos tenés que sentarte a tomar mate, un té, charlar con un amigo en familia, como sea, pero tenés que disfrutar de ese espacio porque la naturaleza te brinda eso y vos tenés que amar todo ese espacio. Y para lograrlo hay que tener paciencia, pero yo te voy a ayudar a que vos lo consigas. Y esa es la característica. Dentro de Jardín Escondido Sí, también está dando otros frutos. Jardín sí, Escondido se ha convertido en un sí. lugar maravilloso para niños. Vos sabés lo que a mí me pasa con ese tema, para Sí. los niños. Y contanos, por favor, porque es sumamente importante lo que estás haciendo, Noemí. Mira, la radio me dio la inclinación de saber que a los jóvenes y a los niños hay que ir orientándolos. Constantemente hablamos de que ellos están con el tema de la tecnología, de los celulares y que hay que sacarlos de todo eso. Yo salgo de mi zona de confort de la queja para poder Ujú. brindar algo. Entonces, como hace muchos años que estudio pintura, eh, todo lo que se relaciona con el arte, cerámica, eh, sobre todo las distintas facetas de lo que es la pintura sobre tela, y entonces ir a lo abstracto, a lo realista, a lo surreal, todo eso. Y dije, los nenes son una fuente pero súper valiosa con todo esto, porque ellos necesitan fomentar su creatividad. Si lo queremos sacar
de ese enfrascamiento que tienen, esa obturación que les brinda la tecnología, porque es así, y porque tengo mi opinión, porque ellos no desarrollan su creatividad. Entonces se las brinda la IA o el celular o los videitos instructivos. No. Entonces, saquémoslos de eso. Hablando con las mamás, siempre les digo, acá van a aprender a desarrollar su propia creatividad, a escucharlos, entre ellos hablan, es hermoso, cuando se ponen a hablar entre sí. Y la consigna, ¿cuál es? Bueno, vamos a hacer, hoy vamos a pintar, hoy vamos a trabajar cerámica fría, o hoy vamos a hacer un juego y a través de ese juego vamos a ver qué surge. Y son 2 horitas por semana, pero son 2 semanas intensas. Y el otro día, mira, ahora, perdona que te interrumpa, el No, otro día seguí, un por cuadro favor. abstracto que yo había pintado hace muchos años, que tengo muchos, bueno, pero este en particular lo tenía en el espacio donde estábamos haciendo el taller. Entonces tenía otro y le digo, ¿qué ven en este? Y bueno, vemos la mariposa, vemos la flor, vemos esto, bueno, ese es un cuadro realista. Sí, sí, ¿por qué la diferencia es con este? Y se quedan, viste, mirando el cuadro. Bueno, ahora quiero que ustedes me digan qué es lo que sienten, porque este es un cuadro abstracto. ¿Y eso qué es? Y entonces ahí les empecé a explicar la diferencia que hay entre distintas divergencias de lo que es el arte de la pintura, de todo lo que uno expresa, y cuál es el mensaje que uno quiere dar, y cuál es la forma de expresarse a través de, ya sea un acrílico, un pincel, lo que fuera, un Ujú. lápiz, no importa. Y entonces considero que eso es tan valioso y tan importante que no te das una idea de lo que disfruto también de hacer todo eso. Bueno, prácticamente me acabas de responder la pregunta que te iba a hacer. Ay, ¿Qué sentís cuando... No, por favor, Noemí, ¿qué sentís? ¿Qué te pasa a vos cuando los ves trabajar, verdad? Los ves convertirse en artistas, porque realmente es así. sí. ¿Y qué te pasa a vos mientras vas caminando entre uno y otro y los vas observando? Porque ese es un gran secreto que no todo el mundo lleva a cabo. Observar. ¿Cómo te sorprenden? Sí, Mirá, María Esther, hay una concentración tan grande que solo se ponen a charlar, pero cuando, viste, se van aflojando, que ya más o menos tienen el formato de lo que van a hacer, mm, ahí es como que empiezan a charlar porque se aflojan. Pero mientras van descubriendo lo que van a hacer, porque yo no les digo, hace un árbol, hace una casa, hace una nena, no, yo les digo, hagan lo que ustedes quieran, a ver qué es lo que cada uno hace. En esa diversidad hay un silencio, una atmósfera de concentración que me apasiona. Es seguir los divino. pasos más o menos de María Montessori. Claro, claro, Claro. exactamente. O sea, ella, bueno, sabemos quién fue, planteó siempre dejar que el niño se desarrolle, que si tiene alguna pregunta que la haga, eso sí, Sí. pero que mientras sienta la necesidad de poder expresarse por sí mismo, ¿verdad? Lo haga. Y hay otra cosa, sigo mucho a Waldorf, ¿por qué? ¿Qué hace? Él incentiva en el niño y te enseña a que vos lleves esa directriz donde el niño tiene que tomar contacto con el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo les hago ver, por ejemplo, hacer una intervención, como les digo yo, dentro de esa imagen, esa obra, porque a ellos les digo que son sus obras, esa obra, y les hago intervenir con un collage, con papel, con colores, con cosas diarias, por ejemplo, cáscaras de huevo, con café. Vos tenés que ver el asombro, ese qué lindo me quedó ese descubrimiento que todo lo que tienen a su alrededor, las hojas de los árboles, las maderitas, ese encanto que tienen. Bueno, es
enseñarles a que descubran que adentro de ellos y el mundo que los rodea, como enseña Waldorf, es lo que ellos tienen que amigarse con el entorno. Si ellos se amigan con el entorno y ven que cada una de las cositas que los rodea son necesarias, que les brinda algo, van a respetar la naturaleza. Van a ser creativos, pero con el entorno. Y vamos a dejarnos de la maquinita, los vamos a alejar de todo eso, para que sepan que adentro de ellos hay un mundo maravilloso, pero que está en pleno contacto con lo que los rodea. Estoy completamente de acuerdo con vos y te digo que es maravilloso que te haya pasado esto y que hayas decidido insertar dentro de este lugar escondido algo tan, tan, tan valioso, que son los niños, precisamente. Y una cosa, de acuerdo a todo esto que vos has vivido y que venís reinventándote y buscando alternativas para continuar, ¿qué se le dice a alguien que tiene ganas de hacer algo y no se anima? Que todo es posible, que adentro de cada uno hay un mundo tan intenso, tan valioso, que hay que descubrirlo. ¿Y cómo se descubre? Yo siempre le digo a quien quiera escuchar, ¿no? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Y no sé, no, sí sabes, claro que sabes, pero a ver, ¿te gusta escuchar música? ¿Te gusta escribir? ¿Te gusta leer? ¿Qué es lo que más te gusta? Y entonces ahí ir viendo para que se descubran, porque es lo Ujú, más importante. ujú. Me ibas a hacer una pregunta. No, 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 te estoy escuchando porque me encanta escuchar lo que sentís y cómo lo expresás además. Eh, sí, porque creo que el acercamiento hacia una persona tiene que ser hacia esa persona, no uno, sobre esa persona. Porque, por ejemplo, cuando muchos vienen al programa por primera vez o así en forma remota o en el estudio, yo siempre les digo, ustedes tranquilos, aflójense, tomen agua, déjense llevar, que yo los voy a guiar, no tengan miedo. Ustedes fíjense que yo, primero que no voy a hacer, porque no soy de esas personas de hacer preguntas comprometedoras porque no es mi estilo, pero sí mi estilo es ayudarlos a que brillen, porque para eso los llamo, para que brillen, no para brillar yo y que digan, mirá cómo pregunta, mirá qué bárbaro, mirá. No, 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 no. Yo quiero que esa persona se sienta como cuando venís a tomar un té o un café con un amigo y que vas aflojando tu mundo y lo vas mostrando en la disciplina que sea, en lo que vos hagas. Y si no haces nada, que descubras el tuyo, esa mirada que vos tenés adentro. Fundamental. Noemí, 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 Noemí. Qué lindo este encuentro. No Sí, sabés lo hermoso. agradecida que estoy de tener este podcast y poder invitarte y que hayas dicho que sí. Bueno, obviamente será hasta pronto. Sí, por Feliz supuesto. año nuevo, porque todavía Hoy, estamos en enero. Y que sigas adelante, que sigas proyectando todo eso y que crezca todo eso y que los niños realmente florezcan en ese jardín escondido. Es tan, tan, tan importante. Y que las madres también compartan me eso conecten. Ujú. con sus niños. Sí, sí. Sí, Gracias, Noemí. no, por Gracias. favor. Hasta pronto y seguimos adelante. Gracias a vos. Y bueno, siempre encontramos ese encanto en nuestras charlas, porque también en Culturarte, digamos que lo pasamos súper, súper lindo, porque es como que hilvanamos un tema con el otro, que siempre decís, uy, mirá, pero vos en el bloque anterior hablaste de tal cosa, y es como que vamos hermanando todo.
eso es también la riqueza de cada uno. Así que agradezco tu riqueza. ¿Querés dejarnos de tu voz, dejarnos el link de la radio? Sí, fmser897.org. ¿Los viernes a las? ¿Los viernes a las? Los viernes de 19 a 21 horas. Son 2 horitas intensas. Sí, lo sé. Gracias, Noemí. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchísimas gracias, un cariño A vos. enorme y muchísimos éxitos en este Exploremos Juntos, que es fantástico, me encanta. Gracias, hasta pronto. Hermosa historia de resiliencia, compromiso y ser consecuente. Gracias, Noemí Buchan, por tu tiempo y por tu historia. La resiliencia no borra lo vivido, lo integra. Nos permite mirar hacia atrás sin rencor y hacia adelante sin tanta prisa. Cada etapa de la vida tiene su valor, su aprendizaje y su tiempo. Y cambiar no significa empezar de cero, sino continuar con más conciencia. Tal vez la verdadera reinvención sea esa: seguir adelante, siendo fieles a quienes somos hoy, con lo que sabemos, con lo que sentimos y con lo que aún queremos construir. Gracias a todos por ser parte de un episodio más de Exploremos Juntos, el podcast de, como ya saben, María Esther Lovero. Y no dejen de escribirnos a podcast@mariaesterlovero.com. Muchas gracias. Los quiero.